Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Les saluda Eduardo Arévalo ya en debate con Nacho Castillo. Vamos a estar hablando con abogados, temas importantes para el país. 100 días sin sala de lo constitucional será uno de los temas fundamentales que vamos a estar abordando esta noche. Nuestros invitados, Humberto Sáenz, abogado. También nos estará acompañando Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana. Con ellos esta plática, pero antes el primer segmento de la entrevista es gracias a la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Comenzamos la entrevista. Humberto, hay varios temas. Estábamos diciendo 100 días sin sala de lo constitucional, pero hay otro tema también que llama la atención y es este de la superación del veto a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Hoy el vicepresidente daba declaraciones y confirmaba que fue enviado, tal como se esperaba o como se había manifestado en declaraciones, la superación del veto, la inconstitucionalidad hacia la Corte Suprema de Justicia, y esto a pesar de una reunión que vamos a abordar también un poco más adelante, que el fiscal general de la República confirmó que había sostenido con el presidente. Pese a esta situación, fue enviado a un lugar donde no hay sala conformada. Sí, bueno, es lamentable que no tengamos conformada la sala de lo constitucional y que justamente en estos ya 100 días que hemos tenido sin contar con sala de lo constitucional hayamos visto muchos más vetos por parte del presidente de la República que los que habíamos visto en sus 4 años de ejercicio que ya lleva. Pero refiriéndonos al caso concreto que ahora nos ocupa, que es esta reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, lo cierto es que al menos desde mi perspectiva, el presidente de la República, una vez que él ya había vetado por razones de inconstitucionalidad y una vez que la Asamblea Legislativa ya había superado por la mayoría calificada que se requiere ese veto, el presidente creo que no tenía muchas opciones realmente, y que su única opción era pues remitir esto entonces al tercer órgano de Estado, que en este caso es la Corte Suprema y de manera más específica la Sala de lo Constitucional, que es quien tiene competencia para dirimir estas diferencias entre órganos de Estado, para que sea, una vez conformada, ojalá pronto, la Sala de lo Constitucional, una vez que esté conformada, sea quien decida si el presidente tenía razón en su veto o si las razones por las que vetaba el presidente de la República estas reformas en efecto eran por razones de vulneración a derechos o garantías constitucionales, o en este caso a las atribuciones constitucionales de la Fiscalía General de la República, o si, por el contrario, la Asamblea Legislativa tenía la razón en intentar aprobar una normativa que no vulnera las atribuciones constitucionales de la Fiscalía. Esa decisión, pues sí, queda en manos ahora de la Sala de lo Constitucional, y esperamos que una vez conformada la Sala, que insisto, ojalá sea pronto, sea una de sus primeras tareas. Ya a estas alturas hay muchísimos otros casos que la Sala de lo Constitucional que llegue va a tener que resolver, pero yo creo que por la naturaleza de estas reformas, por las repercusiones internacionales que ya han tenido estas reformas, en donde ya hemos sido excluidos de un grupo internacional que colabora en función de tratar de evitar o por lo menos informar la existencia de delitos relacionados con lavado de dinero y actos de corrupción incluso. Yo creo que la repercusión internacional es tan grande y por supuesto la repercusión local es tan grande que esa debería ser una de las primeras tareas que la nueva Sala de lo Constitucional tenga que resolver. Y decirnos, yo espero que diga esto, pero será la Sala la que lo resolverá, decirnos si no hay una vulneración constitucional, como yo creo que no la hay, y que por lo tanto esto pase a ser ya ahora ley de la República, o bueno, si la Sala tiene el criterio que sí hay vulneración constitucional, pues tendremos que someternos a ese criterio. Eduardo, ¿a tu criterio hay inconstitucionalidad? El secretario Roberto Lorenzana decía todavía ahora en unas declaraciones, es que había una doble función dentro de la unidad y la que se le asignaría a través de esta reforma con la función que le corresponde al fiscal general de la República. Ellos insistían de que sí existía, el fiscal, decíamos,
confirmó esta mañana también en las declaraciones que se había reunido con el presidente de la República, pero la posición era muy clara. Había un vicio de inconstitucionalidad, por eso el presidente lo enviaba. Bueno, en este momento el proceso de formación de ley que debe de seguir para que esta reforma o esta superación del veto pueda al final significar la reforma, se encuentra con esta situación de que no hay sala de lo constitucional que dirima, como ya lo decía Humberto, la constitucionalidad de las razones que llevaron al presidente a decir que había un veto y que obviamente es inconstitucional la reforma. Desde mi punto de vista, al revisar el texto y las diferentes razones que se expresan, por ejemplo, en el veto, a mí me queda una duda en realidad si es constitucional esta reforma. O sea, a mí me queda la duda porque creo yo que puede ser algo tal vez de redacción el que da lugar a entender que en realidad estamos hablando de una entidad totalmente autónoma, la Fiscalía General de la República. Y eso es lo que creo yo que fundamenta la decisión del presidente en plantear el veto. Pero digo, es algo que se puede superar con otro tipo de redacción a la reforma, a modo de que no se dé esta interpretación, porque también aquí estamos hablando de un tema de interpretación y de hecho Fusades en un boletín, posicionamiento institucional, mencionaba de que la reforma tal cual está redactada da lugar a otro tipo de interpretación. Hoy se dio reunión en la Asamblea Legislativa, llegó el fiscal general de la República, que fue donde dio las declaraciones, llegaron los funcionarios de seguridad y precisamente fue uno de los temas a evaluar, si se le cambiaba nombre a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía. Decía, si el tema es el de investigación, entonces lo podemos cambiar, hacemos una modificación, decían, para tratar de superar este impasse, previendo que no hay una sala y que no se sabe cuánto tiempo pueda pasar hacia el país. Yo digamos, desde mi punto de vista, el tema que podría revisarse y ver cómo se acomoda a modo de cumplir con los estándares internacionales y también cumplir con la Constitución, es de alguna otra manera el control que pueda tener el fiscal sobre la unidad. O sea, algún tipo de verificación que pueda hacer el fiscal. Y no digo que no lo pueda tener, pero la reforma tal cual está redactada da ese margen a interpretar de que la unidad puede actuar con total autonomía de la dirección que pueda tener el fiscal general de la República. Pasando por el fiscal general de la República, por encima. Da ese margen, o sea, da ese margen. Sí, yo creo que, bueno, Eduardo señala un tema que no podemos desconocer y en efecto pueden existir diferentes interpretaciones, eso es innegable, pero también el presidente de la República tiene una herramienta ante una situación como esa y no es necesariamente el veto por razones constitucionales. El presidente de la República en otras circunstancias, lo ha hecho varias veces ya, ha observado decretos legislativos. Si en Casa Presidencial, si los asesores legales de Casa Presidencial estimaban que podría darse una interpretación que vulneraba la Constitución, pues como lo ha hecho en otras oportunidades, habría tenido que remitir las observaciones pertinentes y seguro, porque ha pasado también en otros casos, la Asamblea Legislativa podría haber tomado en cuenta esas observaciones, adoptarlas y tener una mejor redacción en este cuerpo normativo, en estas reformas que estemos claros, son una exigencia internacional y no podemos hacer caso omiso de esa exigencia internacional porque vamos a quedar, como estamos hasta el momento, aislados de todos estos esfuerzos por el combate en los delitos de lavado de dinero y conexos. Entonces, es una realidad innegable y todos tendrían que estar trabajando, órgano legislativo y órgano ejecutivo, y bueno, ahora con la revisión del órgano judicial, en intentar tener un cuerpo normativo que satisfaga esas exigencias sin, como dice Eduardo, sin que implique esto una vulneración constitucional. Yo creo que en el fondo es el tema de cómo se plantea la reforma, o sea, porque obviamente esta unidad tiene que tener cierto nivel de autonomía para diligenciar todo lo que le compete hacer, pero digo, siempre, no sé si esto será contraproducente, pero que tenga alguna manera de el fiscal intervenir en esta acción, no para frenar, sino que obviamente para tener siempre el control funcional de toda esta operación que se pueda llevar desde la unidad. Entonces, por eso digo, creo yo que es un tema, no sé si será de fondo al final el objetivo de este tipo de redacción o
estamos hablando de pues, que al final se pueda revisar cómo se ha redactado la respectiva reforma. Hablando que es un tema técnico, no político. Claro. Si a esto se le da largas, pues lo que seguiría, ojalá no sea el caso, sería la expulsión. Estamos suspendidos del grupo Egmont, podemos llegar a ser expulsados y posteriormente hasta ser considerados en un paraíso fiscal, que es un tema que se ha estado manejando en los medios de comunicación. ¿Qué implica que un país sea considerado un paraíso fiscal? Es que lo que decía Humberto, el tema acá es de cómo cumplimos el estándar internacional, o sea, no podemos obviar que esta es una de las condiciones fundamentales o necesarias para que el Estado salvadoreño cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia y de combate a la corrupción, porque al final estamos hablando de que hay tratados internacionales donde el Estado salvadoreño se obliga a adoptar medidas tendientes a combatir, prevenir la corrupción. Entonces, hay que buscar, ya lo decía Humberto, hay que buscar la forma en que ahora los diferentes órganos de Estado lleguen a una redacción, a un cuerpo normativo que cumpla el estándar y no violente la Constitución, o no dé la posibilidad de interpretar que hay una violación a la Constitución, porque lo que les decía, Fusaes dice, hay una posible interpretación a la ley, a la reforma, que no implicaría una violación a la Constitución. Pero entonces hay que eliminar ese margen. Sí, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar abordando esta temática. También vamos a tener espacio para hablar el tema que les estábamos diciendo, 100 días sin sala de lo constitucional en El Salvador, las implicaciones que esto está trayendo a diferentes sectores de la vida productiva. Ya regresamos. Si necesitas dinero, no te preocupes, con Cosabi de RL puedes obtener un adelanto salarial con un plazo de 6 a 12 meses. ¿Con ganas de equipar tu hogar? No te preocupes. Ahora con Cosabi de RL puedes dejar tu casa como siempre lo soñaste. Con nuestra línea de créditos te financiamos el 100%, con un plazo de 5 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. En el 2009, recibimos un país abandonado a su suerte. Pero fuimos millones los que decidimos cambiar la historia y recuperar tus derechos para siempre. Educación gratuita, en escuelas y universidad, tecnología, infraestructura educativa, becas, alfabetización, más cultura, salud gratuita, nuevos hospitales, medicina más barata, brigadas de salud, vacunación, más empleo productivo, aumento del salario mínimo, lucha contra la violencia. Renació el agro, carreteras, puentes, cobertura eléctrica total, renovación del aeropuerto, reducción histórica de la pobreza. A El Salvador nada lo detiene. Sigamos creando futuro. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Este segmento es gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar los límites. Es nuestro momento de construir un mejor país. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí, eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias,
de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Continuamos con la entrevista. Humberto, querías abonar al tema de los efectos que está dejando esto. Sí, muy brevemente, pero ahora enfocado del ámbito legislativo, porque también fue triste y no se vale, me parece, que se haya dicho en algún momento, cuando se hicieron los primeros intentos por superar este veto, porque se superó hasta el final y luego de alguna presión que se hizo por la ciudadanía y por algunas autoridades también, y la presión internacional que está presente, pero al principio no se había querido superar el veto y fue lamentable escuchar expresiones de algunos diputados que decían, miren, no podemos superar el veto porque es irresponsable, porque si superamos el veto no hay sala de lo constitucional a donde se pueda conocer de esta superación del veto, lo cual evidentemente, siendo ellos los obligados a elegir sala de lo constitucional, pues me parece que no se podían estar escondiendo en su omisión para decir que sería irresponsable la superación del veto. Esta presión ciudadana y esta presión internacional fue la que terminó haciendo posible que algunos de los diputados se pusieran de acuerdo y pudieran tener la mayoría necesaria para la superación del veto. Mismo ejercicio que debería estarse haciendo, supongo que vamos a entrar a hablar del tema, para la elección de los magistrados de la Corte y obtener la mayoría que se requiere de acuerdo a la Constitución. Bueno, es que un tema puede estar amarrado con el otro y precisamente 100 días se cumplen ahora. Es increíble, yo creo que nadie se pudiera al principio de las negociaciones o el periodo de imaginarse que íbamos a llegar a 100 días sin sala de lo constitucional. El tiempo o la presión de la que estabas hablando, de organizaciones, de la Embajada de los Estados Unidos, pues continúa con los diputados, tanto por el tema del Grupo Egmont, como también por la conformación de la sala. Hemos visto casos de los pacientes renales y otro tipo de problemas que ya se están acumulando y generando problemas a la población por falta de sala. Sí, como tú dices, el pensar hace 3 meses que íbamos a estar en una situación como esta, yo creo que muy pocas personas se lo imaginaban. Yo al menos no me imaginaba estar a esta fecha sin una sala de lo constitucional. Asumí que podría haber existido algún retraso de un par de semanas, nos tocaba muy cerca las vacaciones de agosto y pude calcular que tal vez después de vacaciones de agosto podíamos estar teniendo ya una sala conformada. Pero llegar a este momento, llegar a octubre, ya casi noviembre, sin una sala de lo constitucional, eso definitivamente yo al menos no lo vi. Me quedé ingenuo pensando y creyendo que esta vez varios diputados que habían dicho públicamente que querían hacer las cosas de manera diferente, pues iban a impulsar ese hacer diferente en la Asamblea Legislativa. A estas alturas está claro que no, y a estas alturas está claro, ya 100 días que se cumplen ahora, que la responsabilidad es compartida. Yo también quiero ser bastante enfático en decir que la responsabilidad es de los 84 diputados que a estas alturas no han podido elegir. A mí no me parece válido, me parece una posición cómoda el decir que como no se forma parte de la comisión política, pues entonces no hay ninguna incidencia, sino que deben sentarse a esperar que la comisión política tome una decisión, llegue a un acuerdo y lo traslade después al pleno. Esa me parece una posición muy cómoda, me parece una posición irresponsable. Los diputados que no conforman ahora la comisión política, a estas alturas, ya 100 días después, deberían estar abogando por reestructurar la comisión política, porque los miembros actuales de la comisión política han demostrado que no se pueden poner de acuerdo, han demostrado que no han podido conducir un proceso transparente, abierto, donde se premie el mérito, donde se premie la independencia judicial. Bueno, ¿por qué no pensar en medidas extremas ante una situación tan extrema como la que tenemos ahora? Porque es extremo que tengamos 100 días sin sala y que tengamos 100 días sin que esté conformada de manera plena la Corte Suprema de Justicia. No es una situación normal, es una situación extraordinaria. Pero, Eduardo, este debate o este retraso es porque en realidad están debatiendo por las personas idóneas para el cargo, porque están escogiendo personas que van a llegar sin ataduras políticas, o es un tema de reparto de cuotas en la sala de lo constitucional. ¿Qué puede vislumbrarse o entenderse con este retraso? Yo creo que es lo segundo, el reparto, pero no solo el reparto dentro de la sala, sino que estamos involucrando a otras instituciones en este reparto. Elecciones de segundo grado. Sí, es que yo, contrario a lo que pensaba Humberto, que obviamente por un momento todos quisimos creer en la Asamblea Legislativa que iba a ser la elección, pero a mí desde
hace más de un año, año y medio, me dio una mala sensación el hecho de que no se aprobaran las reformas al reglamento interior. O sea, esa fue como una primera señal de que la elección de funcionarios de elección indirecta iba a continuar bajo la misma mecánica que habíamos observado durante todo este tiempo. O sea, una elección basada en la cuota, incluso realizada en casa presidencial. O sea, estábamos a las puertas de lo mismo. ¿Por qué? Porque no estaba una regulación donde se establecieran criterios objetivos de evaluación, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos dicho, o sea, lo que hemos dicho hasta la saciedad durante todo este periodo. Entonces no hubo esa reforma. Yo me recuerdo que el diputado Johnny Wright presentó esa propuesta. Fue la primera propuesta. Fue la primera propuesta, que fue hace casi 2 años. No se tomó en cuenta, no se discutió, que eso hubiera sido una señal para pensar que iba a cambiar el proceso, pero obviamente no. Entonces ese es un tema, creo yo, que hay que revisarlo saliendo de este proceso, o no sé si nos va a dar tiempo porque viene la elección de fiscal, pero está el tema del reglamento interior de la Asamblea para establecer una regulación clara, concreta y directa sobre estas elecciones. Y lo segundo es, perdón lo coloquial que voy a hacer, pero con la elección de la anterior Sala de lo Constitucional, los políticos, los partidos se subieron a una rueda que pensaron que era el gusanito, pero le resultó que era la montaña rusa más alta y se bajaron mareados, vomitando, etcétera, etcétera. O sea, se bajaron mal de la montaña rusa. Entonces, esa experiencia que tuvieron con la anterior Sala de lo Constitucional no la van a repetir. O sea, no van a volverse a subir una rueda sin conocer qué es lo que va a hacer la rueda. Es decir, no es difícil que la nueva Sala de lo Constitucional, independientemente de las personas que lleguen, tengan ese margen de maniobra o esa toma de decisiones como la tuvo la anterior Sala. Es que van a buscar, obviamente, personas que al menos, o lo menos, es que no se metan con el poder político. Eso es lo que van a buscar, porque ya el sector político se enfrentó a una Sala de lo Constitucional, a jueces independientes que controlaron el ejercicio del poder, que obviamente ningún partido, porque aquí no hay que decir que todos estuvieron de acuerdo, sino que todos los partidos tuvieron alguna afectación desde las sentencias de la Sala. Entonces obviamente van a buscar cómo hacer inoperante este tribunal. Y eso lo van a buscar todos los partidos políticos hacer. Entonces, eso es grave. Sí, pero es que esa es la lógica del funcionamiento de la política. No van a querer tener un tribunal independiente. Y lo otro, que obviamente era, que creo que aquí pocos tal vez vieron esto, yo al menos no, pero el tema de la elección del fiscal, que ya venía encima. ¿Será la moneda de cambio? Entonces, a eso es lo que yo mencionaba al inicio de mi intervención, que no solo es reparto de magistrados, sino que aquí se involucra la elección del fiscal. Entonces, aquí lo que están, obviamente, detrás de lo que se conoce es, bueno, tú eliges fiscal, tú eliges sala. ¿Con qué objetivo? Obviamente buscar impunidad en los que puedan salir beneficiados de este reparto. O sea, eso es lo que está frenando la elección. No es el tema de la anterior procuradora, que en un momento todos asumimos que ese era el impasse, pero no. O sea, esa era una excusa. Eso era una excusa. Y no estoy diciendo de que no se tiene que ver la idoneidad de las personas. No es eso, sino que digo, ¿cuál fue al final la razón? No era eso. No era el jefe de probidad, que en su momento salió como uno de los candidatos que todos los partidos respaldaban. No, siempre fue el tema de cómo se ponía una excusa para retrasar la elección y que al final pasara esto, que ya se convocó la Asamblea, la Comisión Política ya convocó para la elección de fiscal, entonces se nos van a juntar las dos elecciones, bajo esa lógica que usted decía de la moneda de cambio. Humberto, esta situación sería altamente preocupante, igual que el mensaje que están mandando los diputados. Tienen plazos que cumplir, no los están cumpliendo y no pasa nada. Y no pasa nada, sí, pero yo retomando lo que dice Eduardo y antes de pasar a ese tema, es una realidad que hoy ya tenemos un elemento que distorsiona la elección de magistrados. Digo, lo distorsiona porque no debería estar jugando ningún rol la elección del fiscal en la elección de magistrados. Son dos procesos diferentes, autónomos, con el perfil muy diferente que debe tener un fiscal al perfil que debe tener un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con consideraciones especiales para uno y otro caso. Pero es una realidad que tenemos ahora lamentablemente sobre la mesa. Yo lo único que dudo es que ese haya sido el propósito inicial. Okay. Yo no estoy tan seguro que desde entrada ellos hayan pensado en dilatar el proceso y llegar al momento en que se tuviera que elegir
al fiscal general de la República. Hoy ya pasó, y hoy ya es una realidad, y hoy es innegable, y hoy eso es lo que tenemos, y sobre eso habrá que prestar mucha atención en lo que se esté discutiendo, negociando por parte de los diputados. A estas alturas también no hay que perder de vista que en las últimas 2 o 3 semanas no hemos tenido noticia de qué es lo que está pasando, porque han hecho un par de reuniones semanales ahí extrañas en donde se han sentado y han pasado como lista entre ellos, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, nos vamos y se van de regreso a hacer a saber qué, y después encontramos declaraciones de representantes de todos los partidos políticos en donde nos dicen estamos avanzando. ¿Cómo están avanzando? Nadie lo sabe. ¿Qué están discutiendo? Nadie lo sabe. ¿Qué perfiles están valorando? Nadie lo sabe. ¿Y qué se están repartiendo? Tampoco nadie lo sabe. Porque esas han sido conversaciones entre los representantes de los partidos políticos, pero a espaldas, totalmente a espaldas de la población, totalmente a espaldas del control que se pueda estar realizando por los medios de comunicación. ¿Qué es lo que va a salir? Hay fuertes rumores, aunque todas las semanas hay rumores, hay fuertes rumores de que el día de mañana puede existir humo blanco y tener una elección. Pues no podemos saber qué es lo que ha transcurrido durante estas semanas previas, porque las negociaciones y las discusiones, como te decía, se han hecho completamente a espaldas de nosotros. Así que muy difícil pensar que lo que se está buscando, que lo que se está premiando es ese mérito, esa independencia, y ahí sí coincido plenamente con Eduardo, en que son todos los partidos políticos los que no quieren tener una sala ni siquiera parecida a la sala que se tuvo anteriormente. Y aquí no estamos hablando necesariamente de los profesionales que el día de mañana o dentro de una semana van a conformar la sala de lo constitucional. No hago referencia específica a personas, sino a la conformación que pueda tener la sala, que en su estructura total, en su integralidad, no va a poder tener muy probablemente el rol, la incidencia que tuvo la anterior sala de lo constitucional. Otros que alzaron su voz ahora fueron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Dijeron, ir a una elección presidencial sin sala de lo constitucional es un riesgo. Es peligrosísimo, y bueno, para la elección presidencial pasada, para la elección del presidente Sánchez Serén, se recordarán esa decisión dividida que tomó la sala de lo constitucional, 3-2, si no mal recuerdo, en donde 3 de los magistrados dijeron no vamos a abrir las urnas, y otros 2 dijeron sí, deberíamos abrir las urnas por las presuntas irregularidades que en aquel momento se estaban denunciando, pero bien, nadie supo porque 3-2 la Sala de lo Constitucional tomó una decisión que se respeta de no abrir las urnas en ese momento. ¿Qué pasa si se presenta un inconveniente? Y hoy, sobre todo con todo el ambiente político, que es muy distinto al ambiente político que vivimos hace 5 años con la elección presidencial, en donde tenemos 3 partidos políticos fuertes, con candidatos fuertes, que pueden generar en algún momento también inconvenientes de carácter legal, constitucional, y si no tenemos sala, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Tú que sos más escéptico, Eduardo, ¿habrá humo blanco en la Asamblea el día de mañana? Puede ser que estas negociaciones en privado, pues lamentablemente no de frente a los medios y a la ciudadanía, hayan logrado un consenso y se tenga una elección mañana. Si la información que hemos conocido, que tiene que ver con eso de forzar la elección de fiscal junto con magistrados, es cierto, no va a haber elección hasta probablemente el otro año, si eso fuera cierto. ¿Por qué? Van a esperar que ya se venza el periodo del actual fiscal para tener que negociar. Si eso es así, no va a haber. Ahora, si esa tesis está equivocada, pues es probable lo que dice Humberto, que pueda haber elección en la brevedad. Y solo me quería referir a algo que estaban hablando ustedes. Estamos ante una posibilidad de una crisis política que no habíamos visto desde la firma de los acuerdos de paz en este país, con el tema de una elección, vamos a una elección presidencial con la autoridad electoral muy cuestionada por los principales actores. Las encuestas nos dicen que la ciudadanía no tiene mucha confianza en la autoridad electoral, y esto ante una competencia que pueda generar un resultado muy reñido, muy cerrado, y ya Humberto hacía alusión a lo que pasó en 2014, podemos estar a las puertas de una crisis política, digo, sin precedentes, si algunos de los participantes de la elección no aceptan el resultado, porque no va a tener una confianza en lo que resuelva el tribunal, porque obviamente hay que tener en cuenta, puede haber nulidad de elección, nulidad de escrutinio definitivo, se pueden presentar los recursos que plantea la ley, el Código Electoral, para impugnar la decisión final del tribunal dando un ganador.
¿Y qué pasa si este contendiente no está conforme con el resultado, no confía en la decisión del tribunal? No va a tener una instancia que van a acudir por la vía del amparo, por ejemplo. Entonces, podemos enfrentar a una situación, muy complicada con la ausencia de sala de lo constitucional por la elección presidencial. Tenemos que hacer nueva pausa. Hay otros temas también importantes que tenemos que abordar esta noche, así que ya regresamos. ¿Buscando premios? Mejor juega Lotibingo, el nuevo juego con más chances de ganar. Encuentra los 3 números ganadores en la zona de raspar y ganas el premio indicado. Y prueba también raspando el bono extra y además un tercer chance de jugar. Registrándote en lotibingo.com y puedes ganar consolas de juegos, smartphones, tablets y más. Lotería Nacional de Beneficencia. Que si siempre te quiero. Te quiero cuando me le pegas a la pared con la pelota. Te quiero cuando me preguntas por qué cada 5 segundos. Se llama gravedad. Te quiero cuando te veo saludable y descubriendo el mundo. Te quiero cuando te veo crecer. El pollo y el huevo frescos están llenos de beneficios para tu familia. Pollo y huevo, 1000 formas de decir te quiero. Gracias por continuar con nosotros. Este segmento es gracias al sistema FedeCrédito. Utiliza los canales electrónicos del sistema FedeCrédito y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te ofrecemos FedeMóvil, FedeBanking y FedeRed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Continuamos con la entrevista. Humberto, hay un tema también que ha estado llamando mucho la atención a nivel mediático y a nivel país, y es esta conferencia de prensa y esta información que ha dado el fiscal general de la República sobre actos de corrupción, sobornos de funcionarios al anterior exfiscal general de la República, Luis Martínez, que le han ido acumulando en los últimos días una serie de delitos. Y es preocupante porque vamos a un periodo de elección precisamente de fiscal general, ver la institucionalidad tan frágil que se encuentra. Es preocupante y es vergonzoso que tengamos todavía esa fragilidad en las instituciones y sobre todo en instituciones tan importantes como la Fiscalía General de la República, y así parecido podríamos hablar de otras instituciones como Corte de Cuentas, que están llamadas a fiscalizar el manejo de la hacienda pública, en el caso de la Corte de Cuentas, y en el caso de la Fiscalía, pues, que es el representante de los intereses del Estado y que tiene casi que el monopolio de la persecución de carácter penal, y con responsabilidades de diferente naturaleza que van desde el ámbito penal hasta el ámbito internacional. El fiscal es el representante del Estado, ¿verdad? Y eso tiene una connotación muy especial en nuestro país. Y ver que la Fiscalía General de la República, a través del representante, que es a su vez el representante del Estado, está inmiscuido o potencialmente, posiblemente inmiscuido en estas actuaciones delictivas, pues es vergonzoso, como te decía, y nos llama a una reflexión muy profunda de qué es lo que debemos hacer en función de fortalecer a este tipo de instituciones. Y el fortalecimiento de este tipo de instituciones pasa por identificar, tiene muchas aristas, pero pasa por identificar, en primer lugar, creo yo, los mecanismos de elección de los funcionarios que están al frente de estas instituciones. Hemos fallado en elegir a estos funcionarios y hemos fallado en elegir a quienes eligen a estos funcionarios.
no nos hemos preocupado por dotar a la Asamblea Legislativa o a los diputados que conforman la Asamblea Legislativa de esa exigencia constitucional que está ahí, que no le hemos dado contenido, de honradez e instrucción notoria. Y si la estructura del proceso de elección de estos funcionarios va a mantenerse en el seno de la Asamblea Legislativa, la primera tarea que tenemos los ciudadanos, que no la hemos cumplido y que la hemos dejado descuidada ahí, es darle contenido a eso. Llevemos de verdad a personas que cumplan con esa característica de instrucción y de honradez en la Asamblea Legislativa, que son quienes más adelante van a elegir a estos funcionarios que están al frente de las instituciones, porque estamos en una situación en la que la fragilidad de nuestras instituciones pasa por los funcionarios de turno, por quienes han estado al frente de esas instituciones y las han usado a diestra y siniestra para su propia conveniencia, y en el caso particular de la Fiscalía, de manera aparente. Digo aparente porque hay un proceso y claro, hay que respetar siempre el principio de inocencia o la presunción de inocencia, pero que de manera aparente se ha utilizado la institución para favorecer, para beneficiar intereses individuales, intereses particulares muy alejados del interés general, del interés de la ciudadanía. De ser cierto, pues se ha vendido justicia, o sea, es increíble lo que habría ocurrido. De ser cierto, creo que esa es la expresión que de mejor manera explica lo que ha estado sucediendo al interior de la Fiscalía. Si esto es cierto, se ha vendido justicia. Si esto es cierto, la Fiscalía se ha prestado a promover juicios que nunca se tuvieron que haber promovido y a no promover juicios que se tuvieron que haber promovido, a no identificar responsables en casos en que había una presunta responsabilidad y a tratar de endilgar responsabilidad en otros casos en que no existía, simple y sencillamente por favorecer a estos intereses particulares que no deberían ser los intereses que movilicen la actuación de una institución tan importante como la Fiscalía. Eduardo, es importante las personas idóneas, obviamente, como le estábamos diciendo, claro, ellos no llegan solos, hay una asamblea que es la que realiza todo este proceso, pero también tener instituciones fuertes que cuenten con los recursos para combatir la corrupción, no el fiscal actual, sino los fiscales que han estado, ha sido uno de los temas importantes. Necesitamos recursos para poder hacer un trabajo eficiente y a veces, en el caso de la Fiscalía, no se ha visto, o la policía incluso. Claro, tiene que haber un tema de recursos, pero creo que antes de hablar de los recursos de una institución, estamos hablando, y creo que este es el tema central, Humberto ya por ahí lo mencionaba, el tema de la captura del Estado. O sea, esto, al final, grupos de interés, personas particulares, tuvieron el poder y la habilidad de tomarse una institución estatal y ponerla en función de sus intereses. O sea, y eso creo yo que es el tema de fondo, la captura del Estado. Cómo obviamente, intereses políticos, intereses económicos, intereses de diferente índole, inciden en la decisión política de elegir a este o a otro funcionario, y tenemos estos resultados. ¿Cómo se previene esto? ¿Cómo se evita que ocurra? Es que en el fondo lo que estamos hablando es, en primer lugar, de un mecanismo transparente, abierto de elección de estos funcionarios, donde se pueda en realidad evaluar la probidad, porque aquí estamos hablando, en primer lugar, del tema de probidad. No estamos hablando del tema de capacidad, que ese es otro tema, pero el tema de probidad, Humberto en la primera intervención decía de que o tras cámara, no me acuerdo, que decías el poder que tiene un fiscal. O sea, ese poder obviamente debe de ser manejado por una persona con un nivel de probidad muy alto. O sea, no puede ser manejado por cualquier persona, ese poder de persecución del Estado. Entonces, al final, creo yo que el tema pasa primero por probidad, la persona, el proba. Y esto y esto es lo que pasa, que muchas veces en estas discusiones se deja de lado. Y muchas veces solo se quiere hablar desde el tema legal, pero aquí vamos a entrar a un tema de cultura. O sea, estamos entrando a un tema de cultura. Estamos en El Salvador con una cultura, al final, que hace proclive, o que es proclive a la corrupción. Ese es el tema. Entonces, o sea, las presiones existen para el titular que está en turno. Claro, pero si esta persona tiene dudosas credenciales de probidad, etcétera, etcétera, respecto al Estado de Derecho, pues obviamente esto se va a magnificar, como lo estamos viendo en este caso. Entonces, pasa obviamente por un tema de, tendremos en realidad en El Salvador personas que opten a cargos públicos que sean probas. Ese es un tema. Y luego, si no lo son, ahí viene el filtro, que tendría que ser el proceso de elección que lleva adelante la Asamblea Legislativa. Que ahí es donde, como digo, ya lo hemos dicho 1000 veces,
Ahí está el problema. O sea, no se da ese filtro para tratar de escoger a las personas que tengan las mejores capacidades y el mejor perfil para ser magistrados o ser fiscales, por ejemplo. Ok, Humberto, la Fiscalía ha dicho en algunos momentos, el fiscal, que está muy solo en este tema de combate a la corrupción. Hay otras instituciones como la Corte de Cuentas, de repente se ve una actuación más firme de la Corte Suprema de Justicia en este tema, pero parece que en este momento es la Fiscalía contra. Yo coincido con eso. Yo creo que hoy por hoy la labor que está desempeñando el fiscal general, que creo que en el balance es una labor positiva, con muchas críticas que se le pueden hacer a su gestión y que yo espero que las reciba adecuadamente, pero aún con esas críticas a mí me parece que es una labor que en el balance es positiva. Primero por la valentía que se ha tenido de promover casos tan emblemáticos como los que hemos estado viendo, que en efecto ocurrieron en las administraciones de otros fiscales y que ha sido este fiscal el que ha tenido la osadía, la valentía, la independencia de promover estos casos. Pero hoy está solo. Y yo estoy completamente de acuerdo en que otras instituciones que deberían estar acompañando la labor de la Fiscalía o no hacen nada o tienen actuaciones contrarias a lo que se espera de ellas. Y aquí, de nuevo, podemos hablar de Corte de Cuentas. Yo metería en esto al Tribunal de Ética Gubernamental. Por supuesto que en los últimos ya casi 18 meses yo pondría aquí a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que venía funcionando bien, sí, y de repente pasaron unas cosas ahí extrañas que después derivaron en una candidatura a la magistratura en la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, que ahí está, que se paralizó y que ya no ocurrió muchísimo más en la sección de probidad. Todas estas son instituciones que deberían estar funcionando paralelamente, que deberían estar en sintonía con lo que pues está pretendiendo en este momento la Fiscalía General de la República. Está solo porque no está acuerpado por otras instituciones. Creo que está solo también porque aquí, llegando al tema que tú le preguntabas a Eduardo, creo que no ha tenido el refuerzo presupuestario necesario también para poder realizar un mejor trabajo. Y eso implica a su vez que no haya tenido el recurso humano suficiente para desplegar un mejor trabajo. Yo siempre he criticado en el buen sentido que no es posible que un fiscal que está en uno de estos casos tan importantes pueda a su vez estar manejando otros 299 casos. O sea, no hay manera en que se puedan estar manejando un caso como este de los expresidentes y 299 casos más y pretender que los van a manejar adecuadamente. Eso es imposible, es materialmente imposible. La Fiscalía necesita refuerzo tecnológico, refuerzo presupuestario, refuerzo en recurso humano y creo que en esa parte el fiscal en efecto se encuentra solo en este momento sin el soporte que se le debería estar dando. Eduardo, a tu criterio, ¿debe buscar la reelección el actual fiscal o ya termina su periodo? Y si en el caso del fiscal general fue como el caso de la Sala, que buscaron una persona que no esperaron que actuara como ha actuado en los casos emblemáticos que ha actuado. Bueno, obviamente para decantarse por la reelección o no de un fiscal habría que evaluar la gestión que ha desarrollado y si obviamente es más satisfactoria que insatisfactoria, pues tendría que tener la reelección. Desde mi punto de vista todavía, probablemente por las razones que dice Humberto, en parte, la falta de capacidad de la institución, una institución obviamente sin el suficiente recurso, también puede ser por el tema de presiones políticas, etcétera, etcétera. Pero al menos desde mi punto de vista todavía está en deber el fiscal actual. O sea, y creo yo que si lo hablamos desde el punto de vista de la gran corrupción, pues podremos decir, bueno, está procesado el presidente Saca, condenado, pero vámonos a la labor de la Fiscalía en conjunto, no solo viéndolo en alta corrupción. Hablemos del tema de la investigación de delitos que no involucren corrupción, delitos contra la vida, la efectividad de la Fiscalía investigando y llevando a juicio a los involucrados en los homicidios que tenemos, que 12, 13 diarios. ¿Cuánta efectividad ha tenido ahí la Fiscalía? Obviamente puede ser por el tema de la falta de recursos, pues, o sea, un fiscal que tenga 100, 200 casos no va a ponerle el suficiente empeño a investigar el homicidio que se dio en el municipio más recóndito del país de una persona X. O sea, entonces, digo yo, si lo vemos desde el punto de vista institucional,
desde el punto de vista del combate a la corrupción, de la alta corrupción, pues podemos de alguna otra manera decir que ha sido aceptable el trabajo de la Fiscalía, pero si ya lo vemos en su conjunto, en temas, como digo, el que afecta el día a día al ciudadano común y corriente, el de a pie, ahí creo que hay mucho todavía que debe la Fiscalía en ese tema de investigación del delito, o sea que es al final lo que golpea al ciudadano día con día. Humberto, quien sí ha estado metido de cabeza y de lleno en este tema es la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, vimos las declaraciones de la embajadora cuando regresa de consulta y dice: no va a haber visas de las personas vinculadas y de familiares de las personas que sean vinculadas en casos de corrupción. Es un tema serio, delicado, en el cual han tenido el ojo en el último tiempo y lo están teniendo todavía más. Sí, yo creo que ya lo están haciendo, porque yo escuché declaraciones de la embajadora que era algo que ya se había comenzado a realizar. Yo creo que a estas alturas ya deberíamos empezar a pedirles a algunos diputados que nos exhiban su visa para ver si todavía no está cancelada, si todavía la tienen, porque es muy probable que algunos de ellos ya no la tengan. Pero a mí me parece muy bien que si vaya, regresando al tema de la Fiscalía se ha quedado sola. Por una parte, ha recibido el apoyo internacional por otra, y entre otras de la Embajada Americana y otros embajadores aquí en El Salvador que le han dado un apoyo, creo que importante, en un contexto muy difícil para la institución como tal y para el actual fiscal. A mí, en lo particular, me parece genial que los Estados Unidos haya tomado una decisión como esta, porque si no hemos podido enmendar por nosotros mismos estos errores, pues esta presión espero yo que ayude a que por lo menos vayan quedando en evidencia también algunas de estas personas que están cometiendo actos de corrupción. Quiero, nada más porque me llamó la atención la pregunta que le decía a Eduardo, si el fiscal general debe reelegirse o no. Yo no tengo una respuesta a eso, él obviamente tomará su decisión en el momento que corresponda, pero si él decide participar del proceso, si él decide intentar reelegirse, él tiene que someterse al mismo escrutinio, y la Asamblea Legislativa debería conducir incluso con más exhaustividad el escrutinio del actual fiscal para determinar si merece o no merece ser reelegido. Yo no estoy diciendo que no lo merezca, estoy diciendo, si él lo hace, la Asamblea lo tiene que escrutar aún más para ver si él merece estar al frente de una institución tan importante. Tenemos que hacer la última pausa, ya regresamos, tenemos más. Que no iba a lograrlo, que no era suficientemente fuerte, que no estaba hecha para esto, que era imposible. Pero solo quienes se atreven crean cosas extraordinarias para marcar la diferencia. Estamos hechas para crear, para tener valor de decir lo que pensamos, aún en contra de Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Este segmento de la entrevista es gracias a COSAVI de RL. Si necesita carro, tu dinero no te alcanza,
Cosavi de RL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o también usado, con financiamiento hasta del 100%. Haz girar la ruleta regalona de Cosavi de RL, cargada de muchos premios. ¿Y cómo puedo participar? Al aperturar tus cuentas de ahorros y depósitos a plazo, presentando tu DUI, NID y comprobantes de origen de fondos, y listo. A girar la ruleta regalona de Cosavi de RL. ¿Y cuáles son los beneficios de ser asociados? ¡Muchísimos! Te vuelves asociado y copropietario de la cooperativa. Rentabilizamos y maximizamos tus ahorros. Cosavi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Continuamos con la entrevista, pedimos disculpas, tenemos problemas con la actualización de nuestras redes sociales, gracias a las personas que han participado a través de ellas. Eduardo, en el tema, si es que se reelige o no el fiscal general de la República, la importancia, lo hemos estado hablando el bloque anterior, de la figura del fiscal. Ya estamos claros del poder que tiene el fiscal en el país, entonces, ¿cómo no caer en los debates, no en el debate político, porque debe ser un debate político, pero en la idoneidad de la persona que vaya a ser electa para el cargo, para dar continuidad a proyectos y no vender justicia, si es que se comprueba el exfiscal Luis Martínez? Es que yo creo que lo clave acá es el filtro, o sea, cómo se filtran las personas que se han postulado como candidatos. Eso es lo clave, o sea, no hay otra fórmula mágica, es el filtro. Los expertos internacionales que vinieron a evaluar el proceso de elección de magistrados, en una reunión que sostuvimos, ellos hacían énfasis que no es el tema la elección en la Asamblea Legislativa, sino que en el caso de la elección de magistrados era el filtro previo, que era la elección por un lado de los abogados y la otra el proceso que iba a llevar adelante para conformar el listado de 30 del CNJ. Ahí, ese era el tema. ¿Y en el caso del fiscal? Entonces, lo mismo. O sea, el filtro, solo que aquí no hay procedimiento previo. ¿Verdad? Sí, no hay procedimiento previo, sino que yo, abogado, que cumplo los requisitos, presento mi hoja de vida, mis atestados a la Asamblea Legislativa para que lo repitan a la comisión y ya estoy, si revisan mi documentación, me pueden incluir en el listado de los elegibles. Entonces, no hay un proceso previo, pero sí está el filtro que debe de hacer con el procedimiento de elección la comisión política, que va a nombrar a una subcomisión, y vuelvo y repito, no se ha reformado el reglamento. Entonces vamos a volver al mismo esquema que estamos viendo actualmente en la elección de magistrados. Nosotros ya estamos en la preparación de nuevo de nuestra evaluación para los candidatos, porque vamos a insistir como organizaciones con este tema. O sea, se tiene que evaluar, aunque ya vimos que de nada sirve la evaluación porque al final a la comisión política, a la asamblea no le importa la evaluación. Eso es secundario, no es lo primordial para ellos. Entonces vamos de nuevo a hacer esa evaluación para aquellas personas que se hayan postulado, someterlas a este escáner que, por decirlo de alguna manera, desde la ciudadanía, y brindar al final insumos de nuevo de quiénes son los perfiles más idóneos para ocupar estos cargos, el cargo de fiscal en este caso. Porque, digo, ahí está el detalle, el filtro que significa la elección que hace la Asamblea Legislativa. Ya después no tenemos otra forma de cómo poder frenar a un fiscal, o es más difícil poderlo frenar posteriormente, en caso sea una persona corrupta, que obviamente ponga la institucionalidad en función de ciertos intereses. Sí. Humberto, la presión ciudadana también juega un papel importante en la toma de decisiones de la Asamblea Legislativa. Hemos visto casos como, por ejemplo, lo de los viajes, el viaje al Vaticano, por mencionar un ejemplo. Cuando la gente se vuelca a través de las redes, en las entrevistas y diferentes formas, sí como que da un golpe a la clase política de no les gusta tener la expresión ciudadana en su contra. Yo creo que sí, de hecho en este proceso de elección de magistrados lo vimos también. Si ustedes se recuerdan, al inicio, por cierto coincidió con la final del Mundial de Fútbol, cuando empezamos a ver los primeros listados de los candidatos que estaban siendo propuestos por cada uno de los partidos políticos, eran unos listados horribles. Eran unos listados donde habían personas que no merecían estar en ninguno de esos listados.
Eso de todos los partidos políticos. Y ahí se dio una reacción muy espontánea de la ciudadanía que llevó a que poco a poco se fueran echando para atrás los partidos. Bueno, no ha resultado del todo, pero al menos esos listados fueron desapareciendo y hay muchas de esas personas que ya no están figurando en las propuestas que hacen los partidos políticos. Yo creo que aquí podemos seguir haciendo presión ahora en el tema de la elección del fiscal y creo que la presión ciudadana debe enfocarse en lo que decía Eduardo. Creo que a estas alturas la presión debe enfocarse en que no se vayan a repetir los errores que ya vimos que se cometieron en la elección de magistrados, y para que esos errores no se repitan, deberíamos insistir fuertemente y desde ya en que se aprueben las reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Ahí están puestas sobre la mesa. Cuando tuve todavía la oportunidad de estar en el Centro de Estudios Jurídicos como presidente, logramos presentar un pliego de reformas junto con las demás instituciones que conforman el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, un pliego de reformas que incluso se le dio iniciativa de ley, es decir, ya está dentro de la Asamblea Legislativa y lo único que les corresponde ahora es discutirla y bueno, observarla y hacer las mejoras que consideren apropiadas. Pero eso, creo yo, es un elemento importantísimo que reúne las exigencias internacionales en materia de elección de funcionarios y que podría contribuir a tener este filtro que mencionaba Eduardo, que es imprescindible, me parece a mí, para la elección de cualquier funcionario, ya no se diga para la elección de un fiscal. Ahí creo que debe estar ahorita la presión ciudadana para que ni siquiera arranque el proceso si los diputados no entran a reformar el reglamento interior. Ahora, ¿cuándo es el momento? Pues ya. Siempre vamos a una elección, vienen elecciones de segundo grado, o sea, nunca va a ser un momento de decir de paz y tranquilidad en la política salvadoreña como para decir, este es el momento idóneo para empezar a discutirlo. Y a esto sumémosle que viene la elección presidencial. Humberto decía, la elección del fiscal distorsiona la elección de magistrados, pero la elección de magistrados y del fiscal la distorsiona la elección presidencial. O sea, porque ahora están todos en función de la elección presidencial. Entonces eso también, obviamente, de alguna otra manera afecta el trabajo legislativo. Ya vimos, de hecho, que no me acuerdo si una comisión o qué, tenía baja asistencia porque todos andaban en campaña. Entonces, creo yo de que aquí lo que nos queda es la presión ciudadana. ¿Y qué regula esto? Para los que se puedan estar preguntando, un reglamento interior de la Asamblea, ¿en qué puede ayudar o qué? Establecer el procedimiento, porque actualmente son 3 o 4 artículos los que regulan todas las elecciones indirectas y no establecen, por ejemplo, el perfil de cada funcionario. Eso no está, o sea, más allá de lo que dice la Constitución. Sí, claro. Solo es eso. No dice el procedimiento que se debe de llevar, más allá de mencionar que si la comisión considera pertinente hacer entrevistas y no sé qué. O sea, no está regulado eso. No hay criterios de evaluación. No manda a elaborar, por ejemplo, un instrumento de evaluación. No permite la participación ciudadana. No permite la participación ciudadana. No es obligatorio que la comisión política discuta la decisión final abierta a la ciudadanía. Eso no lo permite, o sea, no está regulado y obligada la comisión política. Ya vimos, Humberto lo decía, hay reuniones bilaterales que no sabemos qué dijeron. ¿Por qué a la espalda de la población? Entonces, creo yo que hacer reformas pertinentes podría significar ya ir enrumbando de otra manera la elección del fiscal, pero yo, perdón, voy a ser pesimista, no le veo... O sea, vamos a caer en lo mismo de la elección de fiscal. Yo no les veo a los partidos políticos otro comportamiento. No esperaría yo de ellos otro comportamiento. En este momento ya demostrado lo que hicieron. Nosotros vemos las experiencias suramericanas, por ejemplo, donde han pasado crisis políticas, casos de corrupción y han generado reformas. Yo aquí en El Salvador no sé qué tendría que pasar para que el sector político entienda que es necesario hacer reformas. No sé qué tiene que pasar. Ya hay presidentes juzgados, condenados, detenidos, etcétera, y no se están haciendo las reformas pertinentes para evitar esto. La ciudadanía tiene la decisión en tus manos también. Los diputados no llegan solos. Es la ciudadanía que al final los termina poniendo donde están. Caballero, gracias por acompañarnos, por hacer el análisis para los televidentes. A ustedes, gracias por su sintonía. Regresamos mañana con más entrevistas.